Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes y esta tarde estamos con un gran amigo, con Mario González Aguilera. Mario, bienvenido, te damos Hola, Alex. las gracias porque hayas venido con nosotros y que nos hayas traído una probadita de esta enseñanza y esto que tienes para nosotros de Jerusalén. Realmente nos da mucho gusto que estés con nosotros. Sé que estudiaste comunicaciones, que tienes muchos años estudiando la Biblia y también realizando modelos. Platícanos tú un poquito de esto, de cómo nace, cómo empieza esto que no sé cómo lo podemos llamar, que es una pasión, es un hobby, un pasatiempo, sí. Pues Alex, gracias por invitarme. Me siento honrado de estar aquí contigo, con todos ustedes, emocionado. Siempre es bueno tener la oportunidad de presentar lo que Dios nos ha dado. Es un privilegio. Y sí, esta es la ciudad de Jerusalén en los días de Jesús. Es un modelo a escala y la idea de hacer esto en realidad surge desde yo muy pequeño, a los 8 años empiezo a hacer maquetas y mi tema predilecto es Jerusalén, aunque en alguna ocasión también construí México Tenochtitlan, también más o menos así de este tamaño. Pero este es mi tema predilecto, hay mucha riqueza histórica en esto y para eso estamos aquí hoy, para compartir sobre eso. En los tiempos de Jesús. Jerusalén hace 2016 años. Wow. Muy bien, pues, realmente tuve la oportunidad ya de ver un poquito, ya te conozco y he visto lo que haces y pues me gustaría que nos empezaras a platicar de toda esta enseñanza que trae mucha historia y que nos ayuda también a ver otras cosas de nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, pues yo empiezo a relatar, pero si quieres tú también dirigir mi relato hacia algún tema, pues con libertad, ¿verdad? Puedes ayudarme. Claro. Quiero agradecer que estamos aquí con público. Por primera vez tenemos público aquí en el programa. Que estén aquí con nosotros y al final a lo mejor tenemos un pequeño espacio para unas cuantas preguntas. Si quieren hacer algunas preguntas, vayan pensándolas y realmente es apasionante esto. Sí, así es. Apasionante verdaderamente. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, del templo. ¿Qué pasa en el templo? Actualmente ya no está así. Ya no es esto que estamos viendo, obviamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que podemos ver? Si nosotros fuéramos ahorita a Jerusalén, ¿qué encontraríamos? Sí, mira, la ciudad así como la estamos viendo es el aspecto que tenía hace 2016 años, hace 2000 años. Esta es la Jerusalén de los días de Jesús, pero también es la Jerusalén del rey Herodes. Herodes el Grande, que menciona la Biblia. La Biblia menciona a dos Herodes. Herodes el Grande, que es el que manda matar a los niños de Belén, y Herodes Antipas, que es el Herodes ante quien comparece Jesús la noche de su arresto, antes de ser crucificado. Por cierto, ya que estamos aquí cerca, este es el barrio de Herodes. Todo esto es el palacio del rey Herodes el Grande. Y estas son 3 torres. Bueno, aquí falta una, ya lo platicamos hace rato, la maqueta por estarla llevando a diferentes lugares se ha ido deteriorando. ¿Sí? Así es que aquí falta una sección de muralla y aquí falta una torre. Pero estas 3 torres él las construye el rey Herodes a la memoria de una esposa, un hermano y un hijo, a los que manda matar. Porque Herodes era un rey bastante paranoico, siempre sospechaba que alguien tramaba en su contra y quería asesinarlo o querían usurparle el trono. Por eso es que manda matar a los niños de Belén sabiendo que había nacido el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, en un ataque de ira manda matar a su esposa, un hermano y un hijo, cuando sospechaba que querían destronarlo y hacerse con el poder. Pero en otro arranque de remordimiento les manda levantar 3 torres para subsanar el problema. Herodes fue un gran visionario en la arquitectura. Este aspecto de Jerusalén es producto de la visión del rey Herodes, porque si se fijan, él tiene un estilo romano. Este estilo de construcción es romana y él era rey de los judíos. Sin embargo, él era un gran admirador de la cultura greco-romana, gran admirador, y él permite algunas cosas, algunas construcciones en Jerusalén que lo ponen en ruta de colisión, en ruta de choque con su propio pueblo. Por ejemplo, él permite que se construya este edificio, un gimnasio, justo enfrente del templo. Y la cultura de la ejercitación física no es propia de los judíos, es de los griegos.
Y el problema con el gimnasio, digo, ahora nosotros no tenemos ningún problema con un gimnasio, pero el problema en aquellos días era que la gente practicaba, los hombres, los ejercicios desnudos. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudo. Y eso era un problema, una afrenta para una cultura, pues, digamos, monoteísta y además fundamentada en principios bíblicos y valores morales. Yo tengo algunas preguntas así muy básicas, sobre todo, por ejemplo, las dimensiones de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿De qué área estamos hablando de una distancia de un lugar a otro, por ejemplo? Aquí los puntos cardinales en la imagen que van a tener ahí en pantalla, en sus pantallas, a la derecha quedaría el norte, el sur queda hacia su izquierda, el este queda, ustedes los que están viendo este video están parados en el este viendo hacia el oeste, así es que el mar Mediterráneo queda hacia donde nosotros estamos, y ustedes que están viendo este video en pantalla están parados, digamos, en el Monte de los Olivos, y a espaldas de ustedes queda el río Jordán, aquí en Jerusalén. Las dimensiones aproximadas de la Jerusalén esta, la de la maqueta que representa Jerusalén de los días de Jesús, era más o menos de sur a norte o de norte a sur por su parte longitudinal, 1 kilómetro con 200 metros. 1 kilómetro, menos de una milla son 1609 metros. De este a oeste por la parte ancha, más o menos unos 800, 900 metros. Era la ciudad. Y un dato interesante que narran los historiadores es que en una semana típica de Pascua, que era la festividad más importante de los judíos, era como el día de la independencia acá, ¿verdad? En México, el 4 de julio en Estados Unidos, podía haber hasta 1 millón de habitantes en ese espacio, sí, apretados en ese espacio. Y aquí vamos en estos tiempos, en la Pascua de los tiempos de Jesús, que ya estaba por celebrarse, sí. Estábamos hablando de que había 1 millón, alrededor de 1 millón. Sí, 1 millón. Y eso provocaba un ambiente muy explosivo, porque el patriotismo estaba a flor de piel en la población. Y entonces tenemos un ingrediente también, bueno, varios ingredientes. Primero, una ciudad muy pequeña. Segundo, con una sobrepoblación, por lo menos en esa semana. Digo, la población normal de Jerusalén eran 200,000 habitantes, pero se quintuplicaba. Entonces, una sobrepoblación por una semana. Tercero, la presencia de los despreciables y odiados romanos, los usurpadores, los invasores, que ya para los días de Jesús tenían 100 años, ya, porque llegan ellos en el 68 a.C. con Pompeyo, quien es el que conquista Jerusalén. No fue una guerra así cruenta, pero a través de ciertos tratados finalmente se hizo con el poder de Israel, los romanos. Y el otro ingrediente, en los días de la Pascua podía haber más de 30,000 soldados romanos reforzando la vigilancia. Y a eso hay que agregarle el final ingrediente, el más explosivo y espectacular, que era que Jesús el Nazareno se está acercando a Jerusalén. Ya para ese entonces tenía 3 años de ministerio, estaba concluyendo su ministerio y ha desplegado gran poder, ha hecho grandes milagros, asombrosos milagros. Ha caminado sobre las aguas, ha alimentado en una ocasión a tal vez 35,000 personas, en otra ocasión a 50,000 personas, y entonces la gente está asombrada, ha confrontado a los fariseos, ha confrontado al sistema, entonces se va acercando a Jerusalén y la gente dice, llegó la hora de nuestra liberación. Su fama ya le precedía. ¿Por dónde entra, hace su entrada triunfal? Por aquel extremo, así es. Se marca ahí. Sí, ustedes están viendo la maqueta desde el Monte de los Olivos, y entonces Jesús baja, y aquí hay un valle, el Valle del Cedrón, y cruza ese arroyo, que por cierto el arroyo del Cedrón constantemente corría sangre por el arroyo del Cedrón, porque había un sistema de alcantarillas que venía desde este punto. Aquí donde estoy poniendo la varilla está el altar de los sacrificios, y todos los días, todo el día se estaba ofreciendo sacrificios, se derramaba sangre y había un sistema de alcantarillas que drenaba la sangre hacia el Valle del Cedrón, hacia el torrente del Cedrón. Entonces Jesús, esto es algo impresionante y profético, porque Él está pisando sangre de corderos, siendo que Él mismo es el Cordero de Dios, que se está dirigiendo a Jerusalén a quitar el pecado, a derramar su sangre, a quitar el pecado del mundo, de la humanidad. Y entra por esta puerta. Esta es la puerta de la entrada triunfal. Aquí es donde la gente se pone a los lados del camino y están gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero su grito era un clamor de liberación política.
no era una petición de salvación. ¿Sí? ¿Qué gritaba la gente? Hosana al hijo de David. Hosana significa Dios, sálvanos hoy. Eso significa Hosana, Hoshiana. Pero entonces ellos están gritando, Dios, sálvanos hoy a través del hijo de David. O sea, este que viene es nuestro caudillo, es el que estábamos esperando. Sálvanos, pero Jesús pues no llenó las expectativas que ellos tenían en mente, ¿no? Por eso es que la misma gente que un domingo están gritando, sálvanos, 6 días después en viernes están gritando, crucifícale. Porque pues no llenó sus planes, sus expectativas. Así es que él entra aquí a Jerusalén y es de esta zona de la plataforma del templo donde echa los mercaderes del templo. Cuando dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y no conocemos el pasaje y nos es familiar el pasaje ese, pero hay otro pasaje paralelo en Lucas que da más información de lo que Jesús dice, y Jesús cita al profeta Isaías. Mi casa será, escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es ahí donde Israel se había desviado, porque el propósito era que las naciones gentiles, la Biblia habla de judíos y gentiles. Gentiles son los no judíos. Los gentiles podían estar aquí alrededor y adorar. Era hasta el lugar, la zona donde, este es el punto donde se les permitía llegar, y más allá no podían traspasar de estas paredes, más que los judíos. Jesús echa los mercaderes de aquí, ¿por qué? Porque estaban estorbando la adoración de los visitantes de las naciones. Esta plataforma, ya que andamos aquí, esta plataforma que existe actualmente es enorme, mide más o menos unos 480 metros de longitud por en esta parte más ancha, unos 380 metros. Y en ella pueden caber 26 campos de fútbol soccer. Todavía existe esta plataforma y es producto de la visión arquitectónica, de la iniciativa arquitectónica del rey Herodes. ¿Qué había antes en esa plataforma? Antes estuvo el templo de Salomón y el templo de Zorobabel. Pero antes de esos dos templos, aquí justo abajo, está la cima del monte Moria. La Biblia habla del monte Moria y es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Por eso es que Dios manda que ahí se construya el templo. De hecho, el templo estaba dividido en dos zonas, lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar santísimo quedaba justo encima de la cima de la roca del monte Moria. ¿Por qué? Porque eso que sucedió ahí, Abraham va a sacrificar a Isaac, es un antetipo, o un prototipo, mejor dicho, de lo que un día Jesús iba a hacer allá en el monte Calvario, que por cierto es ese monte que se ve allá, en el extremo de la maqueta. Por eso cuando Jesús entrega el Espíritu, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, orando a su Padre, aquí sucede algo, se rasga el velo, permitiendo ya espiritualmente el acceso a toda la humanidad, ¿sí? A todo aquel que le recibe, justo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Así es. Y esta plataforma, bueno, existe todavía. Algo que faltó decir al principio es que la Jerusalén actual está más o menos de 10 a 15 metros por encima de la Jerusalén de la maqueta de los días de Jesús. La Jerusalén actual está más alta. O dicho de otra manera, la Jerusalén de los días de Jesús está sepultada de 10 a 15 metros bajo tierra de la Jerusalén actual. En Jerusalén actual hay dos grandes zonas. Hay una zona actualmente en Jerusalén que se le llama Ciudad Vieja de Jerusalén. Pero cuando se habla de Ciudad Vieja, no es la Jerusalén de los días de Jesús, sino es una Jerusalén, son edificios que existen actualmente, pero vienen desde hace 550, 600 años de la época del Imperio Turco Otomano. Ellos conquistaron todo el Mediterráneo y habitaron Jerusalén, hicieron construcciones, y cuando uno va a Jerusalén actualmente, toda esta zona, la Jerusalén Vieja actual, es de la época del Imperio Turco Otomano. Y la Jerusalén actual, la Jerusalén Vieja actual, está dividida en 4 barrios. Es bien interesante eso, 4 barrios. Y cada distrito tiene su lugar sagrado. Esta zona, este cuadrante de la maqueta, es el barrio judío actualmente. Hablando de la Jerusalén Vieja actual. ¿Sí? De hace 500 años, 550 años. Entonces este es el barrio judío. Y el lugar sagrado del barrio judío es este muro, no lo van a alcanzar a ver en la imagen, pero aquí está, es el famoso muro occidental, o conocido como muro de los lamentos. Y aquí hay que decir que
siempre se pregunta, bueno, ¿por qué están ahí en ese muro? Es lo único que queda. Hay personas que, bueno, es normal, si alguien no está bien empapado del tema, pensará que eso es lo único que queda de los días de Jesús. Y no, queda toda la plataforma. Lo que tiene de especial ese muro, esa sección de muro, es que es la sección de muro disponible a la que se les permite a los judíos acercarse, y que era la sección de muro, o es la sección de muro más cercana a donde un día estuvo el templo. Entonces, como ya no tienen el lugar sagrado, voy a decirlo así, se conforman con tocar ese muro, que era el muro de contención de esa gran plataforma. Para ponerlo aquí en perspectiva, esta altura que está aquí, esta esquina, hacia abajo, hacia el Valle del Cedrón, medía más o menos 45 metros. Este es el lugar, bueno, aquí falta una parte de la cornisa, de las almenas, de la maqueta, pero imaginemos que está esto puesto aquí, y Jesús estaba aquí. Aquí es donde el diablo, Satanás lo para y le dice, tírate abajo. Este es el pináculo del templo, el famoso pináculo del templo. Sí, así es. Bueno, y ahí hay mucho que decir, pero vamos a seguir aquí rápido. Este segundo cuadrante de aquí, en la ciudad vieja actual, es el barrio armenio. ¿Quiénes son los armenios? Los armenios es una rama de la cristiandad, y que viene de hace más de 1000 años. Y este otro cuadrante es el barrio cristiano. En realidad, tanto armenios como esta zona es la cristiandad, el catolicismo principalmente, y tiene su lugar sagrado aquí. Aquí existe, donde antes fue el Gólgota o el Calvario, existe una iglesia que viene de hace 1700 años más, años menos, la iglesia del Santo Sepulcro. Esa iglesia está puesta donde se cree que fue el Calvario. En realidad, actualmente en Jerusalén, hablando en términos arqueológicos, hay dos posibles calvarios. Y uno de ellos es este, que está bajo la iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que Jesús fue crucificado, sepultado, y ahí mismo también resucitó. Y por último, tenemos aquel cuadrante de ese lado, del lado derecho de la maqueta, de su imagen en la pantalla, es el barrio musulmán, actualmente, en la ciudad vieja actual. Es el barrio musulmán, y el lugar sagrado del barrio musulmán es un edificio que actualmente está donde está este templo, el que estoy ahí señalando, el templo que está ahí principal, el templo de Herodes, es la mezquita musulmana, el Domo de la Roca. Creo que muchos han visto esas imágenes en televisión, en documentales, en noticieros, donde estuvo antes, en los días de Jesús, este templo que estoy aquí señalando, el templo construido por el rey Herodes, que por cierto este es el templo del que Jesús se refiere diciendo, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Claro que él se refería al templo de su cuerpo. Bueno, en el año 70, Jerusalén es arrasada por los romanos, son expulsados los judíos de su propio territorio. Ya para el año 130, un general romano ya totalmente limita o prohíbe la entrada de judíos a su antiguo territorio, o sea, a la nación de Israel, y renombra a todo Israel y le cambia de nombre por Palestina, que significa tierra de los filisteos. Pero para el año 698 después de Cristo, aquí un califa musulmán, gobernante de Jerusalén, levanta la famosa mezquita de Omar, o el Domo de la Roca, o la cúpula dorada, que es el edificio ese que está ahí hasta el día de hoy, que es el lugar de adoración, es el segundo lugar más sagrado del Islam. El primer lugar más sagrado está en la Meca. Bueno, hay mucho que decir. Hay mucho, pues realmente. Yo por mi parte creo que aquí disfrutándolo mucho. Me gustaría ver si tenemos alguna pregunta a nuestros invitados, si quieren preguntar algún detalle, algún dato, y aprovechar que tenemos aquí a Mario. No sé si quieren hacer. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué tan diferente es el templo al templo que construyó Salomón? En esencia es igual en la forma, pero en dimensiones este es más grande. Diríamos que es el doble, era el doble de ancho, el doble de alto. Lo que Herodes quería hacer en realidad, subyacente, el propósito subyacente o paralelo a decir, miren, yo soy judío, devoto y también amo a Dios, lo que quería hacer era exaltarse él mismo. Era un rey megalómano, y proyectó su megalomanía a través de las grandes construcciones que todavía existen hasta el día de hoy. Una de las construcciones más asombrosas del rey Herodes
digo, no hay que restarle, por muy malo que haya sido, no hay que restarle el mérito, pero de las más asombrosas es Masada, una fortaleza que está al sur del Mar Muerto, y hay toda una gran historia que pues los internautas pueden ahí encontrar en Google. Masada, la resistencia de los judíos en Masada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es esta cosa aquí redondita? Este edificio es un hipódromo, también cortesía del rey Herodes, fiel admirador de la cultura grecorromana. Un hipódromo, había carreras de caballos, pero también había luchas de gladiadores, hasta donde yo sé eran más que nada exhibiciones. No eran como ya en Roma, en el Coliseo, donde eran a muerte, y todavía más pues a los cristianos carne de leones, ¿no? No, eso no se dio aquí en Jerusalén. Y una pregunta más, ¿esto que se ve aquí saliendo es un puente o por qué está Sí, conectado? aquí falta una sección de muralla, y este era un camino. Esta sección falta a propósito no la he puesto porque la maqueta constantemente se está moviendo y no quiero que se dañe esta parte que tendría que estar muy unido aquí. Pero este era un camino, digamos, VIP, que el rey Herodes manda a construir para que la clase gobernante puedan sin problema de andar pasando por las calles o exponiéndose a algún atentado, puedan pasar directamente hacia el templo. También los sacerdotes pudieran pasar al templo sin peligro de contaminarse ceremonialmente los sacerdotes. Había ciertas cosas que un sacerdote tenía que cuidarse, y por ejemplo tocar a alguien enfermo. Si alguien enfermo lo tocaba al sacerdote, se contaminaba ceremonialmente y ya no podía ejercer su trabajo en el templo. Entonces el rey Herodes construye ese camino elevado. ¿Y los sacerdotes vivían aquí o vivían en allá? esta zona. Y solo venían acá para la adoración. Para la adoración. Y todos esos edificios que hay alrededor del templo, bueno, hay mucho que explicar y poco tiempo ya, pero cumplían funciones de almacenes, de almacenamiento. Ahí vivían también levitas, eran lugares de reunión, lugares de enseñanza donde iban y estudiaban la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, la Biblia. Había mucho que se hacía ahí en esos edificios, eran centros de reunión. Este edificio que está aquí era el Ágora, era una especie de plaza cívica aquí, frente al palacio de Herodes. Pero digo, desde un punto de vista grecorromano, político, exactamente, pero allá era el lugar predilecto de la gente, ¿no? También ahí iban y meditaban y convivía la gente. Pues allí mismo es donde Jesús también enseñaba, ¿no? Sí, para ubicar un lugar, este lugar que está aquí, este patio es el patio de las mujeres, el atrio de las mujeres. Este es el atrio de los gentiles. Luego se pasaban por estas puertas, solo los judíos, los gentiles quedaban afuera. Y este sería el atrio de los judíos, todo esto, el atrio de los judíos. Y luego este era el atrio de las mujeres. Entonces los gentiles quedan afuera, pasan los judíos, las mujeres están aquí, claro, también los hombres. Y es en uno de estos paredes aquí alrededor de estos pórticos donde se da el evento de la mujer que dio más que todos. Que da dos blancas, y Jesús, ella dio más que todos. Aquí se da en este patio. Jesús estuvo parado en algún lugar aquí, probablemente arriba en estas escalinatas, y de aquí arriba vio, porque esto estaba lleno de gente. Y luego por esta puerta, la puerta de Nicanor, pasaban solo los hombres, así es que las mujeres quedaban afuera. ¿Se fijan? Gentiles quedan afuera, mujeres se quedan hasta aquí, pasan los hombres, y los hombres pueden andar aquí alrededor. Y luego después hay otro patio, ya no se alcanza a ver ahí en la imagen, pero también los hombres ya no pueden pasar, solamente los sacerdotes se acercan a este patio alrededor. Y luego también los sacerdotes se quedan afuera, porque solamente puede entrar el sumo sacerdote hasta el lugar santo, el lugar santísimo. Entonces el sistema judío de adoración estaba así, era segregante, era segregante. Y ya que andamos aquí cerca, miren, esta es la famosa puerta la hermosa. Aquí se da la sanidad de ese cojo. Entra Pedro y Juan, ¿verdad? Y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. La puerta la hermosa. Oye, ¿ese viene siendo un canal o qué es? Sí, era el Valle del Tiropeón, o Valle de los Queseros, todo esto. ¿Existe todavía? Todavía está, sí, no está tan pronunciado, porque después de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, los escombros de la destrucción rellenaron ahí. Sí, rellenaron todo eso. Pero sí está más o menos marcado ese valle en Jerusalén, que termina en el estanque de Siloé, donde Jesús hace una de las sanidades. Un ciego va y se lava en el estanque de Siloé. Muy bien, realmente ha sido un placer, Mario. Me gustaría saber, obviamente, esto lo puedes llevar a
escuelas, a donde gusten. museos, También está en venta. iglesias, y además está en venta también. Qué padre, qué bendición Sí, para que lo Alex. pueda disfrutar de cerca y además con un estudio sería Sí, pues, muy una interesante. bendición. Vamos a poner los datos, Sí. en este video vamos a poner los datos de tus datos, donde puedan encontrar más información de dónde encontrarte para invitarte y que puedas compartir todo este conocimiento que has. Sí, que has, con mucho gusto. De veras es Y gracias. un placer y un honor haberte tenido aquí en Coffee Talks, en Pláticas de Café, y que no sea la última. Que no sea la Que haya última más. vez, que haya más y que sí podamos Claro. hablar otros muchos temas que, Sí, con mucho sé gusto. que te apasionan. Sí, gracias Alex por invitarme. Muchas gracias a nuestros invitados que vinieron y aquí respondieron a esta invitación. Les damos las gracias a todos ustedes, los invitamos a que nos sigan por el canal de YouTube, Coffee Talks en Cool Down Coffee, y hasta la próxima. Gracias.